Hola, esta es la segunda parte de la clase del trabajo. En la primera parte vimos la definición, cómo podíamos entender qué es el trabajo que se aplica sobre un objeto, que es una transferencia de energía, pero ahora vamos a encontrar una forma de representar el trabajo matemáticamente. Así que vamos a hacer como con el caso anterior, vamos a partir de un ejemplo de una cierta situación y de ahí vamos a deducir cómo podríamos calcular el trabajo o esta energía transferida debido a una fuerza. Muy bien, para este ejemplo vamos a suponer que tenemos un alambre que está completamente horizontal y que sobre él tenemos una pequeña cuenta, un anillo, algo que está ahí colgando. Además de que no hay fricción entre el alambre y el pequeño objeto que tenemos ahí. Esta cuenta, vamos a llamarle cuenta de aquí en adelante, esta cuenta de forma general podría estar ahí quieta o podría estarse moviendo. Como no hay fricción, estamos en un caso ideal en el que si la cuenta estuviera moviéndose por alguna razón hacia la derecha, pues esta simplemente seguiría su movimiento. Si fuera hacia la izquierda lo mismo, no hay fricción. Así que de forma general, esta cuenta va a tener una cierta velocidad, que puede ser cero, pero también puede ser un valor distinto de cero. Y por lo tanto, así como con el problema del bloque, el hecho de que esta cuenta tenga una cierta velocidad, que le vamos a llamar de forma general velocidad inicial, va a provocar que también tenga una energía cinética inicial. Ahora, tenemos ahí nuestra cuenta que se está moviendo o no a una velocidad constante y tiene una cierta energía cinética. Al igual que con el bloque, vamos ahora a cambiar esta situación. Vamos a aplicar una fuerza sobre la cuenta que puede ir en cualquier ángulo, pero solamente como para especificar a qué ángulo estamos aplicando esta fuerza, vamos a aplicarla a un cierto ángulo que le vamos a llamar phi, que lo vamos a medir desde la horizontal del alambre. Esto que estamos aplicando aquí es una fuerza externa constante. Ahorita es una fuerza externa constante. El hecho de aplicar esta fuerza de forma muy general que puede ir en cualquier dirección va a producir una aceleración en nuestra pequeña cuenta, pero hay que tener mucho cuidado aquí con un detalle. Si bien esta fuerza la estamos aplicando con un cierto ángulo, no quiere decir que la aceleración en el bloque debido a esta fuerza vaya a ser en la misma dirección necesariamente, porque esta fuerza que nosotros estamos aplicando en sí la podemos separar en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, que le vamos a llamar simplemente Fx y Fy. Son las componentes de la fuerza general F que estamos aplicando a un cierto ángulo phi. Ahora, por la naturaleza del problema, como esta pequeña cuenta está dentro de este alambre horizontal, aunque nosotros apliquemos una fuerza, o más bien, aunque la fuerza tenga una componente vertical que está representada por Fy, esa componente no va a aportar a cambiar la aceleración de la cuenta, porque si yo intento levantarla, no voy a poder porque está el alambre. Si yo intentara bajarla, tampoco voy a poder porque está ahí el alambre. Así que de la fuerza general F, la única que va a aportar en cambiar su aceleración va a ser su componente horizontal, porque esa al aplicarla a lo largo del alambre sí va a provocar que la cuenta vaya más rápido o vaya más lento. Entonces, de nuestra segunda ley de Newton, lo que nosotros sabemos es que esta fuerza en el eje X, la componente X de la fuerza, va a ser igual a la masa de la cuenta por una aceleración, pero únicamente en la dirección X. Entonces con esto lo que tenemos es que ahora sí la velocidad inicial de la cuenta va a cambiar. Vamos a analizar cómo cambiaría su velocidad final después de recorrer una cierta distancia que vamos a llamarle d. Es decir, está la cuenta moviéndose a una cierta velocidad. Yo le aplico una fuerza que puede ser en cualquier ángulo, pero de esa fuerza únicamente la componente horizontal va a aportarle una aceleración y va a provocar que después de una cierta distancia esta cuenta llegue a una velocidad final f. Estas velocidades están únicamente a lo largo del eje X, ¿sí? Son de forma horizontal. Y esto vamos a aplicar prácticamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué tenemos nosotros de datos que conocemos aquí? Conocemos la velocidad inicial porque es con lo que comienza la cuenta. Sabemos cuál es su aceleración, la podemos encontrar a partir de la fuerza que estamos aplicando. No conocemos su velocidad final, eso es un valor que sí no conocemos. La distancia la sabemos porque nosotros podemos decir, bueno, quiero analizar cómo fue el cambio después de cierta distancia
distancia recorrida y bueno, el tiempo es una incógnita también, pero ahorita no nos interesa. Entonces, en sí, si nos fijamos únicamente en estos parámetros, con esto ya sabemos directamente qué relación podemos utilizar de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y al igual que el ejemplo que ya resolvimos, vamos a utilizar la de velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. En este caso, la velocidad inicial no es cero, tiene una cierta velocidad inicial que bueno, aquí le cambié por la O, porque suele ser como lo más común, pero no importa. Y O, ambas nos referimos a lo mismo, a la velocidad inicial de la partícula. Entonces, aquí sustituimos la aceleración, que es el valor que ya conocemos, es el valor que depende de la fuerza, y tendríamos que la velocidad al cuadrado, la velocidad final, claro que voy a ponerle la F, menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la fuerza en X entre la masa multiplicado por la distancia recorrida. Pero de aquí podemos despejar el 2 y la m para que tengamos un medio, el 2 pasa dividiendo a ambos lados, de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a la fuerza en X multiplicado por la distancia. Entonces, fíjate en esto que encontramos aquí. Esto de despejar las velocidades y luego factorizar el 2 y el m es porque al hacerlo, fíjate en los términos que tenemos aquí. Estos términos son justamente los de la energía cinética. De hecho, esto que tenemos aquí es la energía cinética final menos este es el término de la energía cinética inicial y este es igual a la fuerza por la distancia. ¿Y qué es Kf menos Ki? Es la diferencia entre la energía final y la energía inicial. Es decir, esto es qué tanto cambió la energía cinética en el recorrido a lo largo de la distancia d. Y de la definición de trabajo, nosotros dijimos que el trabajo era la energía transferida hacia el objeto o desde el objeto. Pero el trabajo lo que iba a provocar es un cambio en la energía del objeto. Y como aquí estamos analizando únicamente la energía cinética, esto lo que quiere decir es que el cambio en la energía cinética de nuestra cuenta justamente es a lo que le llamamos trabajo, W. Por lo tanto, el trabajo es simplemente igual a la fuerza en la componente X multiplicado por la distancia. Estamos teniendo una transferencia de energía únicamente debido a la fuerza F que estamos aplicando. Quiero que en esta pequeña relación que encontramos aquí, que es muy importante, te fijes en que estamos diciendo que el trabajo, es decir, la energía que se va a transferir desde o hacia el objeto, es igual a la componente en X de la fuerza por la distancia a la cual se está aplicando. Pero únicamente nos estamos fijando en la componente en X. Esto es importante porque si bien la fuerza se aplica a un cierto ángulo, para saber qué trabajo está ejerciendo, únicamente hay que fijarnos en la componente que es paralela al movimiento, que en este caso es Fx. ¿Y cuál es una consecuencia inmediata a eso? Que la componente perpendicular al movimiento, es decir, que si yo tengo un movimiento, digamos, en esta dirección, lo voy a llamar aquí el vector desplazamiento D, y yo tuviera dos fuerzas, una que es paralela y una que es perpendicular, la fuerza paralela ejercería un cierto trabajo y la fuerza perpendicular, el trabajo que ejerce es de cero. Aunque sí exista esa fuerza, el simple hecho de que sea perpendicular ya provoca que no aporte nada al trabajo. Y bueno, la F de X, la fuerza en la componente en X, nosotros la podemos encontrar en términos de la fuerza más general F, porque sabemos que si queremos la componente en X de la fuerza, pues simplemente F de X es igual a la fuerza, el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo al cual está inclinada. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el trabajo es igual a la fuerza F que se aplica en general multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo phi, que el ángulo phi básicamente es el ángulo entre la dirección de movimiento y la fuerza F que se está aplicando. Por lo tanto, esto, si te das cuenta, es justamente la definición del producto punto, por lo que podemos llegar de forma más general a que el trabajo es igual a el vector fuerza punto el vector desplazamiento, donde el vector desplazamiento pues es un vector que apunta en la dirección del movimiento y que equivale a la distancia recorrida. Esta es la forma más general para encontrar el trabajo debido a una fuerza constante, esto es importante, aplicado a lo largo de una cierta distancia. Ahora, hasta aquí pareciera que ya terminamos, ya tenemos cómo encontrar el trabajo que aplica
una fuerza F a lo largo de una distancia D. Pero es importante dar algunos comentarios sobre esta relación que hay que tomar en cuenta. Primero hablemos sobre el signo que puede tener el trabajo. Como ya dijimos antes, el trabajo puede tener dos signos, positivo o negativo. Dijimos que cuando el trabajo tenía un signo positivo era porque se estaba aplicando un trabajo hacia el objeto. El objeto estaba ganando energía. Y cuando el trabajo era negativo, se estaba ejerciendo un trabajo desde el objeto. El objeto estaba perdiendo energía. Esto es algo que también se puede obtener directamente de la relación del trabajo que ya vimos aquí abajo. El trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y aquí lo que puede cambiar de signo es el valor del coseno del ángulo. Y tenemos dos casos. Vamos a suponer que en ambos casos el desplazamiento es simplemente hacia la derecha, aunque claro, esto podría ser en cualquier dirección. Este en rojo es el vector desplazamiento, vector desplazamiento. Tenemos dos situaciones o dos casos distintos. Si la fuerza se está aplicando hacia la derecha, puede estar un poco inclinada, pero digamos que la componente horizontal es hacia la derecha. Si hacemos esto, el ángulo que va a formar la fuerza y el desplazamiento va a ser un ángulo menor de 90 grados. Y por lo tanto, eso va a provocar que la fuerza, o más bien que el trabajo, perdón, tenga un signo positivo. Por otro lado, si la fuerza aplicada fuera en dirección contraria al desplazamiento, el ángulo que habría entre la fuerza y entre el desplazamiento sería un ángulo que sería mayor de 90 grados. Y para el coseno, un ángulo mayor a 90 grados implica que el trabajo tendrá un valor negativo. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, básicamente la dirección de la fuerza nos va a indicar si el trabajo que ejerce es positivo o es negativo. Si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, se le aplica un trabajo positivo, el objeto gana energía. Si la fuerza por otro lado es en dirección opuesta al desplazamiento, el objeto es el que ejerce el trabajo y pierde energía. Y finalmente, como un caso muy particular, si el ángulo phi fuera igual a 90 grados, coseno 90 grados sería igual a 0, por lo tanto el trabajo ejercido sería igual a 0, que fue justamente lo que dijimos de que si una fuerza es perpendicular no ejerce ningún trabajo, aquí se confirma. Y por último, si bien dijimos que el trabajo tiene unidades de Joule al ser una transferencia de energía, también podemos ver de esta relación que encontramos que el trabajo también se puede definir como Newton multiplicado por metro. Son dos formas distintas de representar las unidades del trabajo. Y por último, ahora sí ya por último para pasar a la siguiente clase, si como el trabajo lo calculamos debido a una fuerza aplicada sobre un desplazamiento, podemos utilizar las mismas propiedades de vectores que ya conocemos. Esto es, si nosotros queremos encontrar el trabajo ejercido por varias fuerzas aplicándose sobre un objeto, tenemos dos opciones. Podemos calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas y luego sumarlo, o podemos encontrar la fuerza resultante y calcular el trabajo debido a esa fuerza resultante. Ambas formas son equivalentes y llegaríamos al mismo valor. Y esto es gracias a que el trabajo se calcula mediante fuerzas. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.